Bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Iniciamos hablándoles a ustedes, nuestros televidentes, de una rueda de prensa convocada en la ciudad de Bogotá. Hicieron presencia algunos congresistas y senadores de la República. El tema central fueron los sobrecostos de la refinería de Cartagena. Detrimento patrimonial es lo que se ha venido haciendo con la refinería de Cartagena, que ya se encuentra en el ojo de la Contraloría por los sobrecostos de este proyecto. Para el presidente de la USO Nacional, César Loza, los trabajadores no son los responsables de los incrementos del proyecto, como lo han querido hacer saber al pueblo colombiano. Quiero referir de manera muy concreta que el proceso de modernización de la refinería de Cartagena fue acordado, fue pactado en una negociación de un pliego de peticiones. El sindicato lo acordó con Ecopetrol y el proceso de modernización siempre lo ha defendido el sindicato. Hemos propuesto que hay que modernizar nuestros activos, nuestras refinerías. El proceso no comenzó bien. Ecopetrol desde el comienzo, argumentando la necesidad de tener músculo financiero, busca un socio estratégico. El sindicato denuncia ese tipo de situaciones. Sin embargo, hicieron caso omiso a este tipo de planteamientos que el sindicato hizo. Este proceso de la modernización de la refinería de Cartagena, incluso fue necesario motivarlo con paros, con jornadas, con foros. El compañero Auris Ará Marrugo, expresidente de la USO, fue asesinado por paramilitares en el año 2001, precisamente cuando salía de un foro por la defensa de la modernización de la refinería de Cartagena. En el año 2006 se comete el primer error en este proceso. El presidente de Ecopetrol de la época, Isaac Novis, el ministro de Minas, Tomás Carrasquilla, y por supuesto con el visto bueno del presidente Álvaro Uribe Vélez, deciden entregarle el 51% de Ecopetrol a la multinacional Glencore. Glencore decide abandonar el contrato y el sindicato nuevamente plantea que Ecopetrol asuma directamente la operación. Nunca tuvimos eco, nunca fuimos escuchados. Durante la rueda de prensa se informó de todo lo que está ocurriendo, pues el escándalo de los sobrecostos de Reficar, que llegaron a los $8 millones, 4 millones más de lo inicialmente previsto en menos de los 5 años, el valor del proyecto se ha duplicado. A todos los trabajadores de Ecopetrol en Barrancabermeja y a todos los barranqueños, dos cosas principales. Lo que ha sucedido con Reficar en Cartagena es horroroso, que prueba pues cómo se maneja de mal a Colombia y cómo no es cierto ese cuento de que si todo se les da a los extranjeros, las cosas funcionan mejor. Ahí hay una cosa grave de corrupción y de desgreño que vamos a investigar con todo rigor, porque aquí no pueden seguirse robando a Colombia y que nada pase. Pero lo segundo es esto que hay que echarle ojo. Es que esto lo pueden utilizar como un martillo para Ecopetrol, porque esto lesiona de todos modos la credibilidad de Ecopetrol. Y entonces fácilmente de aquí van a deducir que lo que hay es que acabar con Ecopetrol, que hay que, por ejemplo, vender a Propilco, que ya están diciendo que lo van a vender. Están hablando, ya también hay rumores de la venta de todo el transporte, todos los oleoductos y a Zenit. Y por supuesto esto lo van a convertir en otro argumento para no ampliar Barrancabermeja, que es una necesidad, porque además ha dicho el procurador, y esto es importante, que Reficar no nos garantiza la autosuficiencia. Hoy ni siquiera en ACPM, pero en el 2019 ni siquiera en gasolina, o sea que la ampliación de la refinería de Barrancabermeja sigue siendo una necesidad, y esa es la lucha que todos debemos adelantar, o sea, dos partes: uno, defender a Ecopetrol y a sus empresas como parte del sector público de la economía, y dos, que hagan la ampliación de la refinería de Barranca. Para los senadores y congresistas que hicieron presencia durante la rueda de prensa, es inaceptable lo que está ocurriendo con Reficar. El país necesita saber qué pasó en Reficar. O sea, nadie entiende, y perdónenme si soy un poco crudo en las expresiones, que se desaparezcan 13 billones de pesos y nadie vio. Entonces necesitamos saber quiénes son los responsables por acción y también los responsables por omisión. Necesitamos saber en dónde está esa plata. Necesitamos saber quiénes son los contratistas y cuáles son las buenas relaciones con personas muy poderosas de este país que tenían esos contratistas a todos los niveles. Y para ello hemos hablado con la senadora Sofía Gaviria, el senador Jorge Robledo, el senador Castilla y otros compañeros del Congreso en el Senado para que iniciemos los debates de control político
con este tema. Este será el primer debate de control político. Varios senadores de distintas expresiones políticas han planteado la necesidad de citar a quienes pueden darnos luces sobre este tema y pedirle a los órganos de control, no solo Contraloría y Procuraduría, sino también a la Fiscalía, que intervengan. Se espera que la Contraloría siga adelantando el proceso y se logre que la multinacional CBI responda por sus actos. Y asimismo, durante esta rueda de prensa se hizo el lanzamiento de la campaña Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo. Con el objetivo de defender el patrimonio de la nación, como lo dice Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera Uso pondrá en marcha la campaña Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo, cuya finalidad es informar a la comunidad los riesgos por los cuales atraviesa la estatal petrolera. Vamos a realizar una serie de actividades físicas, digamos, de hacer foros, hacer conversatorios, de llevar debates de control político al Congreso de la República, que en las regiones se sepa cuál es la importancia estratégica de Ecopetrol, y también a través de redes sociales. Ya tenemos unas cuentas en Facebook y en Twitter. Somos @Unidos Ecopetrol para que los ciudadanos nos sigan y estén pendientes de las actividades que vamos a desarrollar. Para el presidente de la Uso Nacional, César Loza, invita a todo el país a sensibilizarse sobre la importancia que es Ecopetrol para el país. Hemos aprendido pues de lo que acaba de ocurrir con Isagen. Para defender a Ecopetrol requerimos el compromiso de los trabajadores y el compromiso de todo el país, de todas las organizaciones, de los gobiernos seccionales, de los departamentales, municipales, de los congresistas, y por eso vamos a lanzar esta campaña Unidos por la Defensa de Ecopetrol. Lo que está ocurriendo hoy nos dice pues que nuestra empresa puede correr la misma suerte de Isagen. Palabras más, palabras menos, hace referencia a que inversionistas extranjeros, inversionistas están interesados en dar hasta 10.000 millones de dólares por CENIDE. Entonces, finalmente, si se sigue materializando ese tipo de intenciones de ir desmembrando la empresa, nuestra empresa va a quedar como una empresa administradora de contratos, y por eso es necesario que esta campaña sensibilice a todo el mundo para que entienda que es importante Ecopetrol en las finanzas del Estado, en las finanzas, en el fisco nacional, y que Ecopetrol es una empresa importantísima en la construcción de paz. Es así como para los próximos días se comenzará a poner en marcha a través de charlas, conversatorios en los colegios y universidades esta campaña para enterar al país de la situación de Ecopetrol y la importancia de su defensa. Y en otro campo informativo, diferentes organizaciones sociales acudieron al llamado de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. El tema central fue lograr que se llegue a una movilización nacional para defender el patrimonio de la nación. Con la presencia de un gran número de representantes de las organizaciones sociales se realizó un desayuno con el firme propósito de concertar una movilización nacional en defensa del patrimonio de la nación. Creo que ha sido sintomática del éxito de la convocatoria. Había una gran presencia, incluso de sectores que no estaba previsto que llegaran. Creo que eso ahora hay que consolidarlo. Efectivamente se ha planteado hacer una coordinación con principales y suplentes de todas las organizaciones políticas y sociales, pero sobre todo hay que bajar esto a las bases de los trabajadores. O sea, creo que tenemos que convocar un gran encuentro nacional obrero y popular, o sea, preparado previamente por asambleas, por reuniones de sectores sociales, etcétera, que converjan en Bogotá en un gran encuentro, que tiene que ser muy rápido, es de urgencia, y que allí se consolide un pliego de peticiones que, como lo decía yo ahorita en mi intervención, ese pliego ya de hecho existe, será 4 o 5 temas de carácter social fundamentalmente, y que se le presente, digamos, de manera como un pliego de peticiones, digamos, al gobierno, pero que sobre todo motive a la población. Yo creo que hay 3 o 4 grandes consignas que tendrían que motivarnos. En primer lugar, una revisión salarial general, y en particular la del salario mínimo. O sea, ha sido humillante para los trabajadores colombianos y no hay forma de resistir con esos ingresos a la escalada de alzas en la que estamos viviendo. Segundo, el problema de las condiciones laborales de empleo. O sea, una buena mayoría de los trabajadores están en condiciones precarias de trabajo, o sea, con contratos a término fijo, directamente por sistemas de prestación de servicios, etc. Y el otro factor es que se congelen los precios y las tarifas. O sea, con el argumento de la devaluación del peso y con el argumento del incremento también de la caída de los precios del petróleo, el gobierno quiere, supuestamente, argumentando lo del fenómeno del Niño, incrementar las tarifas por la escasez de agua. Pero realmente el agua está en esas hidroeléctricas que se privatizan, en esa forma como se ha depredado los recursos naturales. Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, este es un primer paso para convocar a todo el pueblo colombiano en un solo tema, que es la defensa del patrimonio. La conclusión a que se llega es la necesidad de la organización de una gran movilización nacional en línea a un gran paro nacional que signifique hacerle saber al gobierno
que el pueblo colombiano no está dispuesto a seguir permitiendo que reformas tan lesivas como la que pretenden a través del tema tributario, la venta del patrimonio nacional como Isagen, como lo están pretendiendo con el sector petroquímico, la corrupción en Resicar y también las pretensiones de privatizar Ecopetrol, no van a pasar impunemente y nos vamos a movilizar en ese sentido. Es por ello que se invita a las comunidades a salir a las calles y acompañar este tipo de actividades, las cuales van en busca de la protección de lo que nos pertenece. Bueno, a mí me parece que en Barrancabermeja hay un asunto fundamental para que debe convocar a esta ciudad, y es el tema del proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Me parece que la crisis que está viviendo el río Magdalena evidencia una reflexión profunda de qué va a pasar si este proyecto se materializa, qué va a pasar si los pescadores son despojados de sus playas y del río, qué va a pasar en una ciudad que ya se está enfrentando una crisis económica profunda por el tema de la refinería de Cartagena. Entonces creo que es un momento muy importante que puede convocar a mucha gente en torno al debate sobre el agua, en torno al debate sobre el río Magdalena, para fortalecer esta movilización nacional que se está pensando. Para las agremiaciones es importante se realice cuanto antes esta movilización, donde se reestructuren las instituciones, donde las autoridades públicas no tienen ningún tipo de autoridad, y es por ello que se debe alzar una voz de protesta del pueblo colombiano. Y asimismo en la ciudad de Bogotá también se reunieron diferentes organizaciones sindicales del sector minero energético. También estuvieron trabajando en el tema de la unidad y los planes de acción. La Federación Frontoenergética y la organización industrial, que aglutina más de 700 millones de afiliados en el mundo, realizaron un llamado a las organizaciones sindicales del sector mineroenergético del país para construir planes de acción en respuesta a la defensa de la no venta del patrimonio. En tal sentido, este llamamiento y el desarrollo de esta importante reunión tiene que ver con la posibilidad de construir ya en concreto una hoja de ruta y poder establecer una caracterización de cómo vamos a empezar a trabajar todo este proceso de unidad y cómo desde el sector minero energético empezamos a aportarle a la construcción de una mesa nacional por la paz. Nos acompañan, además de Industrial, pues por supuesto Sintra Carbón, Sintra Lecol, están los compañeros de Sintra Isagen, también los compañeros de Sintra Cerro Matoso, y a lo largo de la jornada pues han venido agregándose otras organizaciones y algunas que se han excusado, pero que ha sido muy receptiva la convocatoria, y creemos que esto nos da un mensaje de que efectivamente vamos a poder concretar un gran plan que seguramente se va a articular a lo que están pensando nuestras centrales unitarias en el marco del Comando Nacional Unitario. En el marco de la segunda Asamblea por la Paz realizada el año inmediatamente anterior, se reunió el sector mineroenergético en participación de todos los sindicatos del sector, donde se organizó una agenda a desarrollar. Esa agenda estaba allí y bueno, iniciando el año hemos visto bastante movimiento de parte de las centrales que reviven el Comando Nacional Unitario, pero también serios problemas que tenemos en nuestro sector. Hay pliego de peticiones con un contrapliego muy agresivo por parte de las multinacionales propietarias del Cerrejón. En Cerro Matoso tenemos un contrapliego también que se cruza en la negociación colectiva que los compañeros están adelantando. Sintra Lecol, con intentos de privatización de varias de las plantas en todo el país, y bueno, la venta de Isagen, y todo esto nos motiva a reunirnos el día de hoy. Hemos denominado la Cumbre Nacional Sindical Minero-Energética, están representados todos los sindicatos del sector. Acciones contundentes se realizaron para frenar todos estos fenómenos que están ocurriendo con el gobierno y las multinacionales con relación a los derechos de los trabajadores. Y más de 17 días llevan en paro las comunidades en la capital del Huila, más exactamente en Neiva. Estas comunidades manifiestan falta de inversión social. Mujeres, hombres y niños pertenecientes a las comunidades de Dina, San Jorge, Campo Palo Grande y Cebú decidieron realizar una manifestación que lleva más de 17 días. Aseguran sus habitantes que ya es justo una verdadera inversión social en Neiva. El origen que ha dado causa a esto es a los incumplimientos de Ecopetrol, de la industria petrolera, que no ha sido consecuente con las comunidades y nos han desplazado del trabajo totalmente. Nos han hecho imposiciones de toda índole para desplazarlos del trabajo, con bolsas de empleo, con una cantidad de perfiles
para aislar a las comunidades, para que no puedan cumplir y darle oportunidades a las personas que no pertenecen al área. Por lo tanto, nosotros hemos sufrido las consecuencias por el incumplimiento de todo este tipo de medidas por Ecopetrol y las empresas contratantes de Ecopetrol. No solo estas comunidades se encuentran haciendo estas manifestaciones, en otro punto encontramos más mujeres y hombres defendiendo lo que para ellos es su territorio. Muchas de las empresas que elaboran para Ecopetrol no nos han querido cumplir con las diferentes necesidades que tenemos, entre ellas la mano de obra no formada, la mano de obra formada y lo que son bienes y servicios. ¿Por qué exigimos nosotros que estos puntos se nos dé cumplimiento? Por una razón muy sencilla. Nosotros con Ecopetrol, en la negociación que tuvimos el 7 de abril del año 2014 con el vicepresidente, el ingeniero Ricardo Coral, fuimos claros en decirle que nosotros a Ecopetrol lo único que le estamos exigiendo en este momento es que nos cumplan la ley. Servicios públicos como son el agua, el alcantarillado y la falta de una verdadera infraestructura física para la escuela son razones por las cuales estas comunidades levantan su voz de protesta, así fue indicado por el presidente de la subdirectiva de Neiva. En este momento aquí en el Huila, la Unión Sindical Obrera le está dando totalmente el respaldo a todas las comunidades como siempre, porque nosotros manejamos lo social, manejamos lo político y este sindicato se hace día tras día más beligerante en la situación de los trabajadores. Por eso nosotros en este momento aquí llevamos ya para 18 días las comunidades en paro. Es triste y lamentable que en este momento, como estamos la situación, como lo dicen ellos mismos los líderes comunitarios, que después casi de 60 años de explotación petrolera no tengan agua, no tengan acueducto, no tengan nada de inversión social. Lo único que se preocupa Ecopetrol es por darles un medio empleo. Y nosotros como sindicato siempre le decimos que el empleo no es inversión social, no es de eso, sino simplemente es una necesidad. Es una necesidad que tiene la industria petrolera, por eso los contrata para poder extraer el petróleo, si no ni trabajo les daba. Debido a tantas irregularidades, nosotros hacemos las denuncias públicas, hacemos las denuncias por los medios de comunicación, por el medio de boletines, por los periódicos donde se sea, con los entes gubernamentales, alcaldes, concejales, realmente que nos metamos en el cuento, en la situación que vivimos en este problema aquí en el distrito del Huila. Mejores oportunidades laborales para la mano de obra calificada y no calificada es una de las peticiones de esta comunidad. Que la situación es de carácter nacional, pero pues regionalmente cada una de las regiones viene sintiendo la problemática de Ecopetrol. La crisis hoy en día en los precios del petróleo, porque tengamos en claro que no hay crisis petrolera, es en los precios. Esto lo han aprovechado las empresas, las multinacionales y Ecopetrol indiscutiblemente para hacer recortes en los contratos, para hacer recortes en la nómina. Hoy este fenómeno está afectando no solo a los trabajadores contratistas, a las comunidades, sino que también está afectando a los trabajadores directos. Hay una política recortista del presidente Echeverry que va en contra de los derechos aún adquiridos en la Convención Colectiva de Trabajo. Hoy ese fenómeno de la crisis lo vienen implementando en desconocer derechos en servicios de salud, en educación, en recreación, en estabilidad laboral, en el pago de garantías para el desplazamiento de los trabajadores a otras regiones. Solo esperan soluciones inmediatas y de esta manera contribuir al desarrollo de la región. Y un dirigente de la Unión Sindical Obrera USO denuncia la venta de algunos campos menores que se pretende realizar en Tibú. Nosotros queremos denunciar ante la opinión pública como Unión Sindical Obrera que rechazamos la política del presidente Echeverry y de la administración de Ecopetrol en el campo Tibú, que quiere entregar el campo Zulia y el campo Tibú a las empresas aliadas o empresas privadas que hoy están detrás de estos campos en Ecopetrol. Nos parece que no es justo de que hace un año Ecopetrol dijo que tenía 50.000 millones de pesos para meterle a ese campo, para ponerlo a producir 20.000 barriles en el 2020 y hoy comienza a decir que ese campo es inviable. Nadie va a ir a hacer un negocio cuando un campo no es viable. Por lo tanto, nosotros no compartimos la decisión que quiere tomar la administración y la subdirectiva de la USO Tibú, la comunidad, los pensionados. Todos lucharemos junto con la USO para defender ese patrimonio de los colombianos. Tibú es uno de los campos más antiguos que existen y aún es rentable y aún está produciendo. Por lo tanto, Campo Zulia y el campo Tibú debe seguir siendo operado por Ecopetrol directamente. De esta manera ayudaremos a sopesar la crisis en los precios del petróleo
y fortaleciendo económicamente Ecopetrol. Y Barrancabermeja no es ajena a toda la situación que se viene presentando con Ecopetrol frente a la falta de inversión social. Es por esto que a continuación queremos darles a conocer a ustedes, nuestros televidentes, una crónica de la comunidad de Puerto Galán, Berlín, quienes también manifiestan falta de inversión social. Así como se muestran las imágenes, carros, volquetas, motos y transeúntes todos los días transitan por estas vías que comunican hacia la vereda Campo Galán y Termo Galán Berlín. Esta comunidad manifiesta todo tipo de dificultades y una de ellas es el tema de la reubicación. Se nos ha convertido en un estancamiento por parte de Ecopetrol y PMRB hacia la comunidad Termo Galán Berlín. ¿Por qué? Porque debido a un proyecto que se inició o se nos hizo realidad prácticamente aquí en Barrancabermeja nosotros hace más de 5 años, desde ese momento se elaboró un censo de la comunidad y de ahí en adelante Ecopetrol y policía y, mejor dicho, todo lo que tenga que ver con Procuraduría y eso, nos las tienen estancada la comunidad porque ya no podemos hacer un arreglo en la comunidad, no podemos construir, los que no tienen su ranchito ya no pueden construir, entonces se estancó el proyecto de modernización y nos estancaron a nosotros. Buscar una solución urgente es lo que pide esta comunidad, debido a que las familias son numerosas y no pueden realizar ningún tipo de adecuación a sus viviendas. Ya se nos convierte en un hacinamiento para nosotros como comunidad. No contamos con servicios públicos, lo único que hay legalizado aquí es la energía. Lo que tiene que ver con agua no tenemos, servicios básicos tampoco los tenemos. Entonces, debido a eso nosotros pues esperamos este año contar con el apoyo del señor alcalde para ver qué solución nos dan, porque no arranca la modernización, no arranca la ampliación y nosotros seguimos estancados. No sé, nosotros tocará buscar una solución, sea judicial también, porque como nos tienen judicializado prácticamente a nosotros, nos tocará buscar esa misma vía. Para esta comunidad fueron varios los acuerdos para una reubicación, pero a la fecha no han sabido nada. Se había hablado del entorno del CAIF, donde era antiguamente el IDEMA. Ahí pues se había dicho de un espacio donde nos iban a construir las casas. En ese momento habíamos casi 100 familias. Nosotros, debido al censo que se hizo, hubieron unas familias que quedaron por fuera, unos que íbamos a vender, otros que iban a la reubicación. ¿Por qué? Porque habemos uno que decimos, no, pues yo para Barranca no me voy. Y no de pronto, como pensaba más de uno, no es que a mí me van a dar 500 millones de pesos y con eso me jubilo, no. Los que iban a vender o los que vendieron también les dieron una miserableza, así hablándolo en plata blanca. Una plata donde ni siquiera alcanzaban a construir el rancho que tenía con la plata que les dieron. Asimismo, esta comunidad manifiesta que la situación de desempleo en la zona es crítica. Meras promesas. Tenemos el caso de Ipala, que en este momento es la que maneja el fuerte de empleo acá en la zona, pero prácticamente Ipala ha venido con pues hay bastante empleo, pero como ustedes mismos se han podido dar cuenta, al ingresar acá tenemos las vías de acceso a las comunidades, pues digamos que en malas condiciones. El beneficio ahí es el polvo a diario de que sufrimos nosotros al salir para la ciudad. Entonces realmente hay otro problema que se nos viene presentando con Ipala y es de que esa libre postulación, ella llegó y desconociendo ya el trabajo que teníamos las comunidades en la parte laboral, que era donde nosotros pues manejábamos prácticamente el listado del personal y esas cosas, ellos vienen y de manera abierta pues colocan ahí y ahí se postula incluso hasta gente que uno ni sabe de dónde es, de todas maneras pues, pero nosotros seguimos en la parte organizativa. Es importante mencionar que estas comunidades se sienten aisladas por el gobierno local y las empresas que se encuentran allí. A mí, pongámosle, tiene 3 años de Impala de haber llegado a la vereda de Campo Galán, todo lo que demostró, nosotros pensamos que era maravilloso, pero pura pachotara. A nosotros lo ha tenido, pongamos el caso mío, yo tengo 3 años de estar postulándome a la empresa de ella, que es lo mismo que tiene 3 años de estar aquí trabajando en la vereda de Campo Galán, y me tiene discriminada porque siempre que voy allá a postularme nunca aparezco en la zona porque no dejé hacer el censo que ella pidió, que era valorarme mi casa, mira cómo estaba mi casa, que qué tenía mi casa. Y yo dije, pues yo no aparezco en el censo porque no voy a caer en la misma que me pasó con la sociedad portuaria por venir a un censo. Hoy estoy demandada en la fiscalía por la sociedad portuaria porque
dejé tomar un censo que tenían ellos cogiendo por ahí por unos mercaditos. Estamos afectados por motivo de que no podemos mejorar nuestras viviendas. Ya en el caso de familias que ya nuestros hijos ya han crecido, no sabemos dónde meterlo. El espacio que tenemos es muy poquito y entonces estamos afectados por ese motivo. Por las empresas contratistas tenemos un fenómeno como Impala. Impala aquí con la comunidad está hace y rehace. ¿Sí? La gente la trae de afuera, la mayoría. Mire la cantidad de desempleados que hay en Barrancabermeja y casi una parte de afuera. Entonces estamos también afectados por eso. Yo también soy el presidente de la Asociación de Pescadores. Ya nosotros anteriormente teníamos lance de aquí, de la vereda aquí, debajo del puente hasta la parte casi 4 kilómetros. Ya no podemos pescar. Solo esperan ser escuchados con el ánimo de mejorar sus condiciones de vida. Bien, y con esta completa información hemos llegado hacia la parte final del Semanario Obrero. Recordarles que nos pueden visitar a través de nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más información aquí en el Semanario Obrero.